Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestros lunes de conferencias de arte. Gracias por hacer parte de todo lo que es la programación de Campestre Virtual. Hoy tendremos el tercer tema del ciclo de conferencias, Egipto Antiguo, Vida y Muerte, cosmovisión dual reflejada en el arte faraónico y su efecto en las demás culturas del Mediterráneo. Ese será el tema para hoy y por supuesto nos acompaña como cada lunes Juan Carlos Londoño, él es historiador del arte. Gracias, Juan Carlos, nuevamente por estar aquí con nosotros. Antes de darte paso, queremos compartirle a todos ustedes, compartir con ustedes la programación de Campestre Virtual para mañana. En nuestros martes de bienestar y desarrollo personal tendremos la conferencia Vida y Obra de Sara Rayo. Destacaremos no solamente todo su recorrido, todo el tema del arte en su vida, sino también el papel de la mujer en el arte. Así que están todos cordialmente invitados para que nos acompañen mañana a partir de las 4 de la tarde, como siempre en nuestra programación de martes de bienestar y desarrollo personal. Ahora sí, Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido y démosle paso a este tercer tema en nuestro ciclo de conferencias. Lorena, muchísimas gracias. Una bienvenida muy calurosa a todos los asistentes. El día de hoy, como lo decía Lorena, vamos a iniciar la tercera conferencia que corresponde a arte egipcio. Entonces voy a compartir la pantalla para seleccionar las diapositivas para que ustedes las puedan ver. Bueno, muy bien. Como ustedes se han dado cuenta, a los que han asistido a las conferencias anteriores, yo siempre inicio con un mapa. Este tipo de mapa me parece muy importante porque hay que entender que es un mapa moderno, ¿no? De hecho, es un Google Earth que extraje de esa aplicación para que ustedes se den cuenta cómo incluso en la actualidad el río Nilo sigue siendo un lugar privilegiado en la geografía de nuestro planeta. A diferencia de lo que veíamos en el Tigris y en el Éufrates, que están ubicados un poco más hacia el nororiente, ¿cierto? En la parte, digamos, superior de la península arábiga, no vemos tanto verde. ¿Eso qué quiere decir? Que los pueblos que se conformaron en esa zona geográfica, que es lo que hoy en día llamamos Mesopotamia, de una, perdón, de una u otra manera tenían agua, pero no tenían las condiciones privilegiadas que sí podemos ver en esta zona de la parte norte de África. Entonces aquí se va a crear una especie como de frontera entre lo que eran esas ciudades-estado mesopotámicas y lo que vendría a ser en su momento la gran cultura egipcia. Le llamo la gran cultura egipcia porque de una u otra manera fue la que empezó a nutrir a las otras culturas, no solamente las mesopotámicas que hablamos en la conferencia anterior, sino incluso también a esas culturas como la griega y evidentemente la romana como heredera de ese mundo griego, ¿no? Entonces, este tipo de mapa nos muestra, vuelvo y repito, cómo en la actualidad las condiciones geográficas también determinan el tipo de arte que se hace, la cosmovisión o las creencias que se van, digamos, que van emergiendo en esos lugares. Entonces, la cultura egipcia, yo me atrevería a decir que es la que sí se puede llamar en ese gran momento antiguo un imperio. Sin embargo, su configuración es mucho más compleja que la que veíamos en las ciudades-estado o en los asentamientos primigenios que se dieron en Mesopotamia. Mientras en una ciudad como Ur o Uruk, ¿cierto? En ese mundo sumerio mesopotámico, podíamos hablar de 5.000 a 6.000 personas, sumadas a las otras ciudades que eran grandes de una u otra manera, no dábamos más de 25.000 o 30.000 habitantes en total. En la cultura egipcia, ¿cierto? Sí había un número considerado de habitantes repartidos en las ciudades principales. Hay registros que hablan de 1 millón de habitantes. Esa es una cifra enorme para la antigüedad.
Evidentemente para nosotros en la actualidad, pues es una cifra que ya se queda pequeña, sobre todo pues por el fenómeno que se viene a dar después de la revolución industrial, donde las zonas rurales empiezan a dejarse cada vez más solas para ingresar como cuerpo de trabajo en las industrias emergentes. Entonces habíamos iniciado, como ustedes recuerdan, con ese gran viaje hacia todo el planeta, en ese momento errante prehistórico. Habíamos visto cómo se desplazan de África hacia Europa y por este lado hacia lo que vendría a ser, digamos, la península arábiga y lo que es Asia. Se asientan en los lugares donde hay ríos. Por eso mencionaba en la conferencia anterior que si en la prehistoria podemos hablar de un elemento predominante o simbólicamente importante que vendría a ser el fuego, en el caso de la antigüedad o el inicio de la historia vendría a ser el agua, el que lograra quedarse cerca a los ríos tenía el poder. Entonces, el agua sería el elemento, digamos, fundamental para que emergieran esas primeras civilizaciones. Muy bien. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, vean lo que les decía. Es increíble cómo incluso en la actualidad esa zona fértil generaba un contraste además muy fuerte con las zonas áridas de toda la región circundante. Entonces, en el caso del arte mesopotámico y de la arquitectura mesopotámica, no vamos a ver el esplendor que sí vamos a detectar en esa cultura egipcia antigua. Tenían todos los recursos para poder desplazarse desde el nacimiento del río Nilo hasta su desembocadura y tenían como frontera superior el mar Mediterráneo. Entonces, los egipcios eran grandes mercaderes, grandes comerciantes y tenían la posibilidad de generar grandes cultivos y de una u otra manera controlar toda esa zona, que es una zona gigante. Ahora, las fronteras que tenían los egipcios en la antigüedad eran el mar Mediterráneo en el norte y por la parte sur vendría a ser el desierto del Sahara. Eso crea una especie como de barrera o de frontera impenetrable que permitió que ellos se desarrollaran sin mayor peligro. Peligro que sí tenían, cierto, esas ciudades, estados mesopotámicas, porque no se les olvide que les había mencionado también que el arte se basaba en las condiciones geográficas y en las guerras, en los combates de los reyes. Un asentamiento que no tenía, digamos, las mismas condiciones privilegiadas, lo que hacía era invadir a esa otra ciudad para quedarse con los recursos. Aquí no, aquí estamos viendo un comportamiento homogéneo, mucho más macro, que vuelvo y repito, permitió que los egipcios desarrollaran una alta tecnología. Tal vez esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, a diferencia de ese mundo mesopotámico donde ese rey, que anteriormente en la prehistoria era el cazador, aquí estamos viendo el mismo fenómeno, pero ya en la cosmovisión egipcia viene a ser diferente. También les había mencionado que cuando una persona moría en Mesopotamia pensaba, le tenía pavor a la muerte. En el caso de los egipcios es distinto. Todo egipcio, sin importar la clase social a la cual perteneciera, de una u otra manera vivía en función del más allá, dentro de una configuración politeísta, al igual que los mesopotámicos tenían un panteón de dioses enorme, diosas y dioses, cifras que podrían llegar a más de cientos de miles incluso, ¿cierto? Tal vez no tanto como lo que vendría a ser la cultura, por ejemplo, en la India, donde tienen millones de deidades, casi que cada pueblo crea una deidad. Aquí no es, digamos, tan numeroso, pero sigue teniendo unas cifras que son enormes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En la prehistoria teníamos el miedo a la naturaleza, no sabíamos qué era realmente, porque de una u otra manera estábamos como compenetrados con ella. Nuestros antepasados prehistóricos eran un elemento más de la naturaleza. Pero cuando entra la escritura, entra la antigüedad, entra la arquitectura, de una u otra manera se pierde ese miedo, pero no del todo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay deidades o hay dioses que controlan fenómenos de la naturaleza, entonces, o aspectos de la naturaleza. Entonces, de una u otra manera, esos dioses tienen potestades o tienen virtudes de control de esos fenómenos de la naturaleza. Pero vuelvo y repito, a diferencia del mundo mesopotámico, donde
ellos no pensaban que la existencia predominante o a lo que le estaban apuntando existencialmente era a la muerte, sino a la vida. En el caso de los egipcios no es así. Y tiene que ver por las condiciones geográficas. El desierto entonces en ese sentido sería sinónimo de muerte, o sea, de carencia, de dificultad, de precariedad, ¿cierto? Por las mismas condiciones climáticas en las que se encuentra, pero todo lo que corresponde al río Nilo es verde, es fértil, es próspero. Entonces, la relación que van a tener los egipcios no va a ser antagónica, como en el caso de los mesopotámicos, vida versus muerte, sino que va a ser vida y muerte. Vuelvo y repito, todo egipcio, sin importar la clase social a la que perteneciera, de una u otra manera le estaba apuntando a lo que ellos en su momento llamaban el más allá, ¿cierto? Para el mundo medieval esa configuración cambia, ¿no? De una u otra manera, en ese mundo monoteísta cristiano medieval, pues la vida es un sufrimiento y uno tiene que hacer ciertas cosas o cumplir ciertos requerimientos religiosos para poder acceder al cielo, ¿cierto? No es lo mismo que el más allá. El cielo o el paraíso, de una u otra manera, bajo su configuración monoteísta, es muy distinta a una configuración politeísta donde ellos cohabitan con los dioses, pero anhelan llegar a ellos en un momento donde lo terrenal y lo mundano no sea relevante. Y eso que acabo de mencionar es lo más importante porque va a determinar o va a delimitar lo que va a ser el arte egipcio. La cultura egipcia es, vuelvo y repito, la inspiradora de las otras culturas aledañas, por pequeñas o grandes que sean, ¿cierto? Y va a inspirarlas. Inspira al mundo griego. En el periodo arcaico griego, vamos a ver en la siguiente conferencia cómo miraban los patrones técnicos de las esculturas egipcias. Obviamente lo van a transformar. El gran transformador de la antigüedad va a ser el mundo griego por el surgimiento de la filosofía. La filosofía, en el caso de los griegos, no erradica la religión, pero en el mundo egipcio la religión es la que predomina la existencia de todos los seres humanos. Aclarando nuevamente lo que les acabo de decir, es un mundo dual, vida y muerte, cohabitan con los dioses, ¿cierto? De hecho, el faraón, en la mayoría de los casos era considerado un dios también, cosa que no sucedía en el mundo mesopotámico, donde el rey era o rey exclusivamente o rey sacerdote, era una interfase o era un intermediario entre los dioses, entre los Anunnaki. Aquí no, aquí el faraón se va a deificar, pero se diferencia del sacerdote. Entonces existe un intermediario entre ese mundo terrenal y el mundo de los dioses, pero existe un Dios vivo que está entronizado y el cual es adorado por toda la población. Entonces vean ustedes las diferencias y eso de una u otra manera es importante tenerlo en cuenta. Es que hay otras veces que mandan el link público así, pero Aló, si lo mandan y ya. escucho a alguien hablando, por favor. Por favor, tecnología que nos ayuden a silenciar el micrófono. Gracias. Muy amable, qué pena. Es que si no, digamos que interfiere un poco. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, entonces aquí empezamos con lo geográfico para entender lo cosmovisional. Cosmovisión que de una u otra manera nos va a poder, nos permite entender lo que viene a ser uno de los grandes logros del mundo egipcio, que es la arquitectura. La arquitectura es un arte. En la actualidad se separa las artes de la gran o de la madre arte que vendría a ser la arquitectura, por una razón muy sencilla en la actualidad, y es que la arquitectura nos brinda a nosotros protección y refugio de las condiciones climáticas, el arte no. El arte en la prehistoria nos permitió sobrevivir bajo un acto mágico. El arte en el mundo mesopotámico permitía adorar a los Anunnaki, a los dioses, y poder ganar batallas. En el mundo egipcio, el arte es una prolongación de la vida del mundo terrenal
del mundo de los mortales hacia ese más allá que es el mundo de los dioses. Entonces, la arquitectura en la actualidad, no hay que negarlo, era más importante que el arte. Incluso en el mundo egipcio se llegaron a deificar arquitectos. Imagínense ustedes eso, aparte del faraón. Eso nos da la señal de que la arquitectura era un aspecto fundamental para el mundo egipcio. Al igual que los mesopotámicos, ellos eran grandes astrónomos y grandes astrólogos, pero lo llevaron, perdón, a un nivel avanzadísimo. Entonces, los estudios de geometría, los cálculos matemáticos que ellos hacían, dieron lugar para que pudieran crear grandes construcciones arquitectónicas que incluso hoy en día, con la ingeniería que tenemos, no se puede lograr. Se han hecho intentos por poder desarrollar estas grandes pirámides con esa monumentalidad que las caracteriza y demanda una cantidad de esfuerzo, digamos, de una maquinaria sofisticada que aún así no permite hacerlo en un tiempo razonable. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es la evolución de lo que vendría a ser la pirámide tal como la conocemos. La mastaba es el precedente de la pirámide. Toma elementos de lo que, por decirlo de una u otra manera, que veíamos en ese mundo mesopotámico con el sigurat, ¿cierto? Que es ascendente, de pequeña altura y que va cerrándose a medida que se eleva la estructura. Y se realizan los enterramientos en el subsuelo. Ahora, uno podría decir que eso es algo, digamos, inherente a la cultura funeraria de nuestra especie, pero resulta que no es así. En otras culturas no se entierran a los muertos, ¿no? Se creman o se queman, como podría ser, por ejemplo, en el mundo egipcio, en el mundo griego, perdón, donde al morir una persona se le quemaba en una tarima muy grande y se le ponían las dos monedas en los ojos para que se les entregara la parca y permitiera el paso a lo que ellos llamaban el inframundo, que es una versión también muy parecida a la que vemos acá como el más allá. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vemos cómo van generándose, digamos, modelos o prototipos que van a llegar a lo que nosotros conocemos como las pirámides. Las primeras pirámides son una evolución de la mastaba que tiene características similares a la de la arquitectura mesopotámica, como acabo de mencionar, con los logros matemáticos, el estudio de la geometría, incluso de los astros también, logran elevar esas estructuras arquitectónicas para crear esta, digamos, fascinación arquitectónica. Pero las pirámides son tumbas, no son templos. Para nosotros serían tumbas, porque nosotros estamos, digamos, muy arraigados a una configuración cristiana monoteísta que se separa desde con lo secular a partir, digamos, y con muchísima fuerza a partir de la revolución industrial. Pero para los egipcios, la tumba o la pirámide, ¿cierto? Vendría a ser una nave para poder, una nave obviamente conectada con las constelaciones, porque se hacían cálculos astrológicos y astronómicos para eso, para poder viajar hacia el mundo de los dioses. Es una nave para desplazarse. Literalmente así ellos lo pensaban. Y esta última imagen que nosotros estamos viendo acá nos está mostrando los hipogeos. Y los hipogeos eran tumbas, pero ya no en el gran momento de esplendor de egipcios, sino ya en el momento de la decadencia. Cuando llegan los romanos a Egipto, cuando estaba esta faraona llamada Cleopatra, ya las pirámides estaban en desuso y lo que se utilizaba eran los hipogeos que están ubicados en el Valle de los Muertos o en el Valle de los Reyes. Pero tiene una razón, ¿cierto? Y esa es una razón sociológica, y es que en el periodo de decadencia los romanos ya estaban presentes ahí, ya se pierde ese gran clamor y esa gran espiritualidad, esa gran cosmovisión egipcia, y básicamente es una solución, y es evitar los saqueos. Entonces, entre más, no profundo, sino lateral o horizontalmente, perdón, esté más hacia las laderas, hacia el interior de las laderas de las montañas, pues se evitaba que los saqueos fueran tan frecuentes y tan arrasadores. Muy bien. Esta imagen que yo les muestro acá es una imagen muy interesante y tiene que ver un poco con lo que decía en la conferencia anterior de que lo que nosotros vemos de la antigüedad es simplemente un fantasma o es una ruina, ¿cierto? Eso pues obviamente da lugar para muchas especulaciones de tipo
conspirativo y bueno, de extraterrestres y cosas de esas, pero esta es una imagen que yo les traigo a ustedes que está basada en relatos que hizo Platón sobre las pirámides. Entonces, la apariencia original de estas pirámides eran como las que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Recubierta con capas de piedra mármol, de mármol, y en la cúspide vemos acá que está esa cúspide hecha en oro y también se decía que tenía incrustaciones de oro. Esto es entonces una tumba, es una nave para viajar al más allá, al mundo de los dioses, pero también es un faro, ¿cierto? Es un faro constelar. Entonces, como decía, ellos hacían grandes estudios astrológicos y las tres pirámides principales que estaban ubicadas en Giza apuntaban a la constelación de Orión en un año determinado, en un momento determinado del año. Era el momento entonces donde se realizaba ese viaje que acabé de mencionar. Muy bien. Bueno, y lo que les mostraba en una diapositiva anterior, vean ustedes acá, el desierto, la muerte, ¿cierto? Y aquí todo lo que circundaba o acompañaba al río Nilo, fértil, completamente verde. Y esta es una imagen, pues, evidentemente actual. Aún sigue siendo un lugar muy rico por el limo del río Nilo. Ahora, no es gratuito que de una u otra manera haya sido la despensa de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O sea, saquearon completamente en ese momento lo que vendría a ser lo que producía, ¿cierto? Todos estos grandes cultivos. Entonces, los grandes cultivadores de la antigüedad fueron los egipcios. En el mundo mesopotámico no podemos encontrar una sofisticación ni una tecnología de cultivo como la que vemos en el mundo egipcio, pero es por lo que también mencioné anteriormente en esta presentación. Tenían una especie como de protección geográfica. Las condiciones geográficas del desierto permitieron que ellos se desarrollaron de una manera, digamos, endógena, sin mayores intervenciones de pueblos externos que pudieran atacarlos. Entonces les dio o les permitió en el tiempo mantenerse muchísimo más y tener el tiempo, vuelvo y repito, y aquí cito a la prehistoria, capacidad de asombro y de observación. Entonces se convirtió en una civilización imponente, magnánima, monumental, donde el arte ya no hablaba sobre la guerra y las condiciones geográficas y las epopeyas, sino hablaba era de los dioses y de cómo había que portarse en vida para poder acceder a ese más allá. Entonces, esa dualidad, esa dicotomía, esa polaridad tan marcada les permitió a ellos entender el mundo de una manera muy diferente a como lo entendían otras culturas. Así como mencionaba el caso de los griegos, donde no había enterramientos, sino que quemaban a sus muertos para viajar hacia el inframundo, hacia el mundo de los dioses también, dependiendo cómo se hubieran portado. Lo que pasa es que cuando llegue a Grecia les voy a contar un poco más la relación que tenían con los dioses, era más humana, más cercana. Incluso existían semidioses y bueno, había una cantidad de cosas maravillosas dentro de esa mitología griega. En el mundo egipcio, a lo que se aspiraba era a llegar al mundo de los dioses, donde de una u otra manera los estaban esperando. Muy bien. Entonces vean ustedes acá, una toma cenital de las pirámides en la actualidad. Ya sabemos que su apariencia es una ruina. Vemos alrededor esas mastabas iniciales que son utilizadas para tumbas de miembros de la familia real. O sea, el único que se enterraba en una pirámide era el faraón. Los demás, su anillo más cercano, se enterraba en estas mastabas que, como veíamos anteriormente, era como el precedente de esas primeras pirámides en ese momento neolítico. Entonces se mantienen, pero su tamaño, su forma, sus características formales no son tan imponentes como las que vemos evidentemente en una pirámide. Aquí vemos cómo eran creadas, construidas, tenían compartimentos complejísimos, con una ingeniería sorprendente, muy difícil de entender incluso en la actualidad. Y tal vez porque nosotros vivimos en una cosmovisión del aquí y el ahora, de la inmediatez,
¿cierto? De lo efímero, que tiene que ver, obviamente, como resultado de esa era industrial en la que, digamos, estaríamos ya en su cuarta fase, donde todo es consumir, donde todo es producir y de una u otra manera, pues, bajo una obsolescencia programada, o sea, bajo lo desechable y bajo lo efímero. La cultura egipcia desarrollaba sus creaciones artísticas y arquitectónicas para perdurar. Casi que la esencia cosmovisional de los egipcios era para siempre. Lo que nosotros vemos en la actualidad no es así. Los computadores a los 3, 4 años hay que cambiarlos. Lo que uno compra es desechable. Esa era el plástico de los 80 se extendió, está vigente, pero ya entraría una cuarta fase que es la del transhumanismo, que tiene que ver con el chip, con la inteligencia artificial y con la era de la robótica. Entonces aquí, obviamente, esas pirámides, esas naves necesitaban de unos custodios. Aquí aparece la escultura. Entonces, la gran esfinge, ¿cierto? Fue diseñada para custodiar, para proteger a esas tumbas. Las que están ubicadas en la zona de Giza, pues, por supuesto. Y vean ustedes aquí cómo es una cabeza humana y un cuerpo de animal. En el mundo mesopotámico veíamos que los dioses o las representaciones artísticas que se les hacían eran completamente antropomórficas, ¿cierto? Aquí no. La antropozoomorfia va a ser un rasgo característico del arte egipcio. Solo los dioses principales tenían cuerpo humano y cabeza humana. Los otros era una combinación de lo antropo, lo humano, y de lo zo o de lo animal. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Todo arte egipcio estaba pensado en función, ¿cierto?, de la élite. Y como lo que se buscaba era mantener el poder sobre el pueblo, esas imágenes tenían que ser imponentes, tenían que ser además monumentales. Aquí estamos viendo el ejemplo de lo que se llama la triada de Miquerinos, ¿cierto? Es una pieza escultórica de 93 centímetros de altura, no es demasiado alta, pero también vamos a ver más adelante ejemplos de escultóricos de esculturas que fácilmente pueden llegar a los 20, 30 metros de altura, con características formales idénticas, a excepción de un momento que voy a hablar más adelante, ¿cierto? Todo lo que hacía el artista, artesano más bien, ya les conté que a los arquitectos, a uno de ellos se le llegó a edificar, que era Imhotep, un arquitecto que era casi que un dios. De ahí la importancia que tenía la arquitectura sobre el arte. Lo que yo llamo ahora un artista, pues era un artesano. Él no tenía esa capacidad creativa o ese desarrollo subjetivo, digamos, de plasmar sus sentimientos. No, era una persona que tenía una habilidad técnica, lo mismo que hablaba en el mundo mesopotámico. La noción del arte, tal como la conocemos algunos en la actualidad, de la expresión de un individuo y de su subjetividad, es algo que empieza a emerger en el siglo XV. Y eso que con mucha escasez, eso es algo que se viene a lograr de manera súper tardía, casi que en el siglo XX con las primeras y las segundas vanguardias, con personajes como Van Gogh, como Salvador Dalí, como Magritte, como Matisse. Bueno, hay un sinnúmero de artistas en el siglo XX que rompen esos paradigmas y le dan un valor a la subjetividad. La subjetividad no era una posibilidad para el artista o para el artesano egipcio, llámenlo como ustedes quieran. Era simplemente una habilidad técnica que estaba en función y había una plantilla, había un canon. La posición de los cuerpos, la frontalidad de los mismos, el hieratismo, la rigidez. ¿Por qué? Porque la intención se mantiene y es cuál, mantener el poder. Bueno, entonces, como les decía, había esculturas de todo tipo, unas relativamente medianas, otras más pequeñas, pero todas, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen el canon, el patrón, la plantilla, o sea, el hieratismo, la imponencia que les acabo de mencionar, ¿no? Aquí presté atención a la solicitud de uno de mis participantes que me dijo que si podía poner información de dónde estaban ubicadas las piezas, entonces aquí
En este texto estoy ubicando la información para que aquel, como me mencionaba la que me hizo esa solicitud, cuando viaje pueda acceder al Louvre o pueda acceder al Museo de Berlín, como vemos en otros casos, y poderlas ver, digamos, en vivo y en directo. Entonces, el hieratismo es una característica también que se ve como en el mundo mesopotámico, en el mundo egipcio. Pero la producción artística era masiva. ¿Cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que había una cantidad de estatuas, monumentos, estatuillas que invadían la cotidianidad de los egipcios, obviamente privilegiándose la élite como sucede en cualquier momento histórico. Pero aquí pasa algo, y esta es una pieza maravillosa, la encontré hace relativamente poco, y es una imagen de un faraón que se llamó Akenatón o Amenofis IV. Su pronunciación correcta es Anj-Atón. Él fue el primer faraón que dijo que no existían tantos dioses como se habían afirmado, sino uno solo. O sea, Akhenatón o Akenatón fue el primer líder monoteísta, fue el creador de la primera religión monoteísta. Nosotros pensamos que el monoteísmo surge por primera vez en el mundo, digamos, hebreo antiguo, y resulta que eso no es así. También existen antecedentes como Zoroastro. El zoroastrismo hablaba de una sola deidad, aunque de una u otra manera había también como unas representaciones diversas. Pero lo que hizo Akhenatón fue decir, un momentico, hay un solo Dios. Un solo Dios. Ustedes no se imaginan lo que fue esto para los egipcios de su momento. De hecho, lo llamaron el faraón hereje. Cuando él muere, todo el sacerdocio de Egipto manda destruir completamente los jeroglíficos, las esculturas, las estatuillas, los papiros, todo lo que tenga la imagen de este faraón fue erradicada de la historia. Y esta pieza fue encontrada en el 2011 más o menos, en medio de una dictadura que se estaba viviendo en ese momento en Egipto, y la encontraron en un bote de basura. Al igual que lo que sucedió, o de una manera muy similar a lo que sucedió con el busto de Nefertiti. El busto de Nefertiti no es un busto. Eso es otra cosa que quería enseñarles a ustedes también. El busto es una innovación romana posterior y tiene que ver con el universo de lo político. Lo que estamos viendo nosotros acá es lo único que se logró encontrar de la escultura, no del busto de Nefertiti. Y vean ustedes el altísimo realismo. Si ustedes se devuelven a esta diapositiva, van a ver que ese realismo rompe el esquematismo, rompe el hieratismo, rompe completamente ese canon o esa plantilla que les acabo de mencionar. Porque una persona que piensa que existe un solo Dios, las religiones monoteístas son más humanistas, las religiones politeístas no son humanistas, son religiones de poder, de élite. Pero el monoteísmo, al ser humanista, eso se ve representado en el arte por tener formas mucho más armónicas, libres y con movimiento. Por eso les decía yo a ustedes que los griegos miraron a los egipcios y dijeron, esto es increíble. Ellos no es que hayan copiado, sino que de una u otra manera, gracias a la filosofía, ¿cierto? Y a la capacidad de pensar de manera autónoma e independiente, sin que hayan dejado su religión, les permitió a ellos elaborar una escultura que fuera cinética, que tuviera movimiento, que tuviera realismo. Esto que ustedes están viendo acá es maravilloso y es una pieza que también se perdió en el tiempo y fue encontrada enterrada, y eso fue lo que permitió que mantuviera su colorido. Vuelvo y repito, la mayoría de lo que vemos de la antigüedad completamente monocromo son sus ruinas. El mundo antiguo estaba lleno de color, más que en la actualidad incluso, porque el color que nosotros vemos en nuestros espacios urbanos está determinado, ¿cierto? No por los pigmentos y la decoración, el vestuario, la ropa y el arte, sino por el mundo de las vallas y la publicidad, que se ha transferido un poco hacia ese mundo digital, porque ya aparece en nuestros celulares y nuestros computadores, es otra cosa, pero de una u otra manera el colorido no era un colorido cosmovisional religioso, sino es un colorido secular publicitario, porque la secularización es un proceso que empieza desde la revolución industrial, con la caída
¿cierto?, en algunos lugares del mundo, de sistemas monárquicos y la aparición de un sistema socialista que mata a Dios y de una u otra manera lo que hace es insertar al pueblo como lo más importante. Entonces, esas relaciones de lo político también son interesantísimas porque nos permiten entender cómo el arte está en función de un momento histórico y a la luz de sus dirigentes o de los cambios ideológicos que se vienen realizando. Muy bien. Vean ustedes, estamos hablando del momento de Akenatón, de Agnatón. Las esculturas entonces empiezan a ser completamente realistas. Esta persona que está acá, que hace parte de la corte faraónica, que es una esposa, se representa como ella es, al igual que Nefertiti. ¿Cierto? Aquí también pasa algo muy interesante. Los egipcios eran morenos, estaban ubicados en la parte norte de África, en la línea ecuatorial, en el mar Mediterráneo, donde las temperaturas son altísimas y donde el sol es inclemente. Entonces, habían egipcios que eran morenos, ¿cierto? Pero ahí sí hay que ser sincero, y es que la élite, el primer anillo del faraón, se quería diferenciar, entonces utilizaban ungüentos y una cantidad de aceites para aclarar el tono de su piel, ¿cierto? Pero de una u otra manera ahí nos damos cuenta cómo en el mundo egipcio ellos eran muy vanidosos, ¿cierto? La cosmética, el maquillaje, el vestuario para ellos era fundamental y no había diferencia entre el hombre y la mujer. Los hombres y las mujeres se maquillaban, cosa que en la actualidad se diferencia muchísimo. La mayoría de los egipcios de la élite se rapaban la cabeza, mientras que el resto de la población tenía el pelo largo. Esa diferenciación del pelo largo entre, bueno, lo digo porque creo que lo hago vivo también, esa diferenciación de hombre pelo largo y, perdón, mujer pelo largo y hombre pelo corto se viene a dar en la revolución industrial por una razón muy sencilla, y es que básicamente las personas que trabajaban en las fábricas se accidentaban porque el pelo se les enredaba en el engranaje de la maquinaria. Y un momento también anterior en el mundo romano, porque los romanos, los hombres que tenían el pelo largo eran los bárbaros, ¿no? Los vikingos, que también enterraban a sus muertos, perdón, los cremaban, como veíamos en el caso del mundo griego también. Entonces hay una cantidad de acontecimientos históricos fascinantes que nos permiten a nosotros entender que el arte tuvo un momento donde estaba atrapado bajo las premisas de una élite, pero tiene una belleza histórica que nos permite viajar mentalmente hacia esos momentos, hacia esos lugares, hacia esas personas e imaginárnoslo. O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí es lo que yo he dicho varias veces, capacidad de asombro y de observaciones. No que la imagen nos dé una información literal, sino poder excavar en ella a partir de la información que les estoy dando, cómo vivían, quiénes eran y por qué se realizaban las cosas de la manera que lo hacían. Muy bien. Ahora, Agnatón ya sabemos que fue el único faraón que dijo que existía un solo Dios. El resto de las dinastías, desde el Imperio Antiguo hasta la decadencia, cuando desaparece esta gran cultura egipcia, todos los faraones, todo lo que mandaban hacer se mantiene bajo el hieratismo que he mencionado tantas veces. Entonces eran imágenes mucho más imponentes y rigurosas. Ahora, aquí estamos viendo tal vez a otro de los faraones más famosos, que vendría a ser Tutankamón. Tutankamón es el más famoso, viene de la línea del linaje, ¿cierto? De Agnatón, pero digamos que mantiene las costumbres religiosas politeístas. Entonces, esta máscara que nosotros estamos viendo acá, que se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo, nos permite ver cómo eran grandes arquitectos, grandes escultores, pero también grandes orfebres. Y utilizaban muchísimo, sobre todo el oro y las piedras preciosas. ¿Por qué el oro y no otro metal? Porque el oro simbolizaba, ¿cierto?, al dios Sol, a Ra, que es el dios, el más importante para ellos dentro de su gran panteón de dioses, ¿vale? Entonces, lo que hizo Agnatón fue decir que existía un solo dios y ese dios era el dios Sol, o sea, Ra, pero desconoció a los demás. No, lo que hicieron los otros faraones fue mantener ese politeísmo, y todo artista, o entre comillas, artesano, tenía que volver a repetir entonces los patrones que solamente no se realizaron bajo el mandato faraónico de Agnatón. Entonces, eso es muy importante porque
De una u otra manera, cité ahorita, por ejemplo, al comunismo y al socialismo del siglo XX, podríamos, digamos, citar a la Unión Soviética. Si ustedes revisan un poco los monumentos de Lenin y de todos esos personajes, aunque están en contravía con lo religioso, sea monoteísta o politeísta, de una u otra manera saben que el arte tiene un poder impresionante para poder entrar en el imaginario colectivo de un pueblo. Entonces esos monumentos son imponentes, hieráticos y completamente esquemáticos, como los que vemos en este caso, con la diferencia de que este es un mundo religioso y el mundo de la Unión Soviética, que cae con la caída del muro de Berlín en 1989, es monumental y hierática, pero como estrategia política, y no como estrategia político-religiosa, como se veíamos en el caso del mundo egipcio. Bueno, entonces vean ustedes acá, esta es una pieza, permítanme, yo muevo acá esto un segundo porque me está tapando el texto. Listo. Aquí estamos viendo al dios Sol y estamos viendo el escarabajo. Esta es una pieza orfebre bellísima porque es de pequeño tamaño y vean ustedes, la tuve que ampliar para que veamos la precisión en la incrustación de las piezas. Los egipcios eran grandes orfebres y trabajaban muy bien el oro. Y se vienen a caracterizar por una técnica que yo no sé si ustedes la conozcan, que se llama la técnica de pan de oro, así se le llamó, que son pequeñas pepitas de oro que se van golpeando con un martillo sobre una superficie de piedra lisa hasta crear una gran lámina. Esa técnica de pan de oro, por esos logros técnicos orfebres de los egipcios, lo van a mirar los bizantinos después de la separación del Imperio Romano en sus dos grandes momentos, en sus dos grandes separaciones, que es el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El Imperio de Oriente, donde está esa ortodoxia, donde está Constantinopla, donde está Bizancio, ahí aparecen los mosaicos bizantinos que son maravillosos, pero mirando el logro técnico de los artesanos o de los artistas egipcios. ¿Ven? Entonces, obviamente ya bajo una cosmovisión completamente monoteísta, cristiana y por qué no decirlo, ya católica, porque ya recuerden ustedes que Constantino I fue el que declaró el cristianismo como la religión oficial. Entonces, ellos también utilizaban esa técnica para crear otra que, si bien no es la lámina de oro, es lo que conocemos hoy en día como la filigrana. No sé si recuerdan ustedes la filigrana de Montpós, que es muy famosa, en que ellos se especializaron en el trabajo con la plata. En el caso de la filigrana egipcia, mantenían el trabajo en oro. Y esto es muy difícil, porque el oro, por más de que se combine con estaño para darle dureza, cuando se vuelve muy delgado, se fractura muy fácil, a diferencia de la plata. O sea que esto es impresionante. Y estamos viendo una pieza que ha pasado siglos, ha sido sacada del sarcófago, ha sido llevada a diferentes museos y ha tenido pues el deterioro obvio del tiempo. Y el personaje que mostraba en la parte central, el escarabajo, los egipcios por eso representaban a sus dioses de una manera antroposomórfica, ¿cierto? El escarabajo era sinónimo de fertilidad. Ustedes ven esos escarabajos que están en el desierto, que cogen con las patas y van recogiendo el estiércol de los animales y crean una bola para después enterrarla para alimentarse durante muchísimo tiempo. Entonces hay una analogía interesante entre lo que es la alimentación, la prosperidad, la fertilidad también. Pero utilizaban este escarabajo también, como les voy a mostrar más adelante, para hacer trampa y poder entrar al más allá. Entonces, continuamos. Vean ustedes, este es el sarcófago de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes que había mencionado anteriormente, ¿no? En uno de esos hipogeos que fue necesario construir para poder guardar todas estas tumbas y todos estos faraones. Entonces, vean ustedes acá cómo, a diferencia del mundo mesopotámico, donde prevalece la escritura separada del arte, o sea, del pictograma, como veíamos en la prehistoria, ¿cierto? Aquí hay una combinación
de las representaciones formales, figurativas y de los jeroglíficos. Y si ustedes miran detalladamente los jeroglíficos, los vamos a ver en otra diapositiva también, también hay representaciones figurativas y realistas. Esa es una diferencia con el mundo mesopotámico. En el mundo griego, ustedes ya saben pues que la escritura también se separa de las imágenes, pero eso de una u otra manera en el caso egipcio no sucede. Y eso es lo que hace que los jeroglíficos egipcios sean tan fascinantes. Porque es como si nosotros, a ver cómo decirlo, hubo un momento donde la letra T eran los cachos y la cabeza del toro, y la letra M era de montaña. Había una asociación y una relación con, digamos, el ideograma o el pictograma. En el mundo egipcio se combinaban permanentemente, con un colorido, como les decía yo a ustedes, que yo creería que en el caso de los egipcios sí supera al del mundo mesopotámico y también al del mundo griego. El colorido en el mundo griego era un poco más sosegado, mucho más austero, bellísimo también, pero más no tan lleno de color, no tan explotado de ese cromatismo que sí vemos presente en el mundo egipcio. Y vean lo que sucede. Esta también es esa es la momia contenida en el sarcófago que le correspondía a Tutankamón. No está ubicada en su lugar, como les acabo de mostrar. En este momento está en Madrid, en una feria internacional, donde tratan de simular completamente las imágenes propias de su lugar original. Y vean ustedes lo que les decía, no es lo mismo. Si ustedes ven a estos personajes que están acá, ¿cierto? Que son Isis, ahí está otro de los dioses, Horus, bueno, aquí aparece el escarabajo que les mostraba sobre una barca, y aquí están, ¿cierto? Los vasallos del faraón. A pesar de que ha perdido su colorido y su apariencia original, de una u otra manera, tiene algo que no podemos ver por más de que se hagan reproducciones o réplicas. Y es muy sencillo, porque los pigmentos de la antigüedad eran pigmentos naturales. Todos los pigmentos que nosotros utilizamos en la actualidad, desde el siglo XX, están atravesados por la industrialización. Entonces tienen procesos de utilización de químicos para limpiar, y eso hace que el pigmento antiguo no sea el mismo pigmento contemporáneo. Puede parecer una tontería. Es por eso cuando vemos los intentos de ponerle nuevamente color a las esculturas, eso se los voy a mostrar en el caso del arte romano, ¿cierto? Cómo las han pintado en la actualidad y se ven espantosas, pero no porque ese colorido sea feo, sino porque cada material, cada herramienta, cada técnica tiene tiempos distintos y características y condiciones distintas. ¿Cierto? Vuelvo y repito, los pigmentos en la actualidad son o están alterados con químicos. Entonces, eso hace que de una u otra manera, por más de que se trate de replicar, pues la esencia del original, pues no va a estar presente. Otra cosa que quería contarles también es que los sarcófagos de los faraones se hacían varios sarcófagos uno dentro de otro, como las muñequitas rusas pequeñitas. Venía mi abuela, me acuerdo perfectamente, donde una muñequita entraba dentro de la otra para llegar a la última. Y era una manera de poder mantener esa momia en un estado puro sin mayor alteración. El proceso de momificación también es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iban a llegar al más allá, donde los dioses con su apariencia física, entonces tenían que mantenerlo, tenían que mantener su apariencia física. Además, ya les había dicho que eran altamente vanidosos, ¿no? También lo había mencionado en el mundo mesopotámico, donde las matrioscas rusas, gracias Liliana, aquí me demoro un poquito porque me toca abrir la ventana y volverla a cerrar para que no me interfiera en la presentación, como las matrioscas, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cantidad de información que, a pesar de que este arte no sea libre, no sea espontáneo, no sea subjetivo, pues obviamente da lugar de una forma de pensar que, gracias a su colorido, a sus estructuras, a su canon, pues es un regalo para la historia de la humanidad innegable, innegable. Entonces, vean ustedes cómo en el mundo mesopotámico no llegan a estos valores, ¿cierto? A esta expansión cosmovisional, sino que se quedaban en la guerra
como les decía, y a las condiciones geográficas. Aquí se crea todo un universo complejísimo, un panteón de dioses extensísimo, donde de una u otra manera entran en diálogo con los dioses, no a la misma manera de los griegos, como les había dicho, pero sí como anhelo humano, que es distinto. Bueno, muy bien. Aquí estamos viendo la caja de los vasos Canopus de Tutankamón, que están ubicados en la actualidad en el Museo del Cairo de Egipto. Vean ustedes lo que les decía sobre la técnica de pan de oro. Pepita al lado de otra pepita golpeada con un martillo hasta que se unieran entre sí y creaban una película muy delgada que se utilizaba para cubrir la superficie, ya fuese en madera o en piedra caliza. Por lo general era en madera porque la resistencia que generaba la piedra caliza era muy fuerte, a no ser que estuviera muy alisada y permitiera, digamos, una mayor adherencia. Sin embargo, era mucho más fácil hacerlo sobre la madera. Ahora, ¿qué son los canopus? Los canopus, ustedes están viendo aquí en el caso, este es el cánopo de Tutankamón. Estos canopus que ustedes ven aquí son vasijas que tienen la tapa con forma de cabeza. En el caso de Tutankamón son cabezas humanas. Es el único que hace canopus, todos con cabezas humanas. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Trataba de diferenciarse de los otros faraones, por supuesto, porque los otros tenían canopes donde la tapa, las cabezas eran de diferentes animales y ya se las voy a mostrar. Entonces, vean ustedes acá el toro que les decía que era también un animal muy adorado en la antigüedad. En la antigüedad, este toro que es un homenaje a la diosa Isis, pero sigue siendo, y lo interesante es que es una pieza de un animal masculino, por decirlo así, pero representa a una deidad femenina. Entonces hay un cruzamiento. Yo me atrevería a decir que en el mundo egipcio, si bien es cierto que la mayoría, digamos, de los faraones fueron hombres, también hubo faraonas, pues la más conocida de ellas es Cleopatra, otra que recuerdo en este momento es Hatshepsut, pero de una u otra manera no hay que negarlo, pues el mayor dirigente, el mayor deificado, pues era hombre, pero había una relación de lo masculino y de lo femenino muy interesante que obviamente estaba mediada por la cosmovisión religiosa, muy diferente en la actualidad donde lo masculino y lo femenino es una situación como cultural, secular, que a veces llega a ser como un fenómeno de moda incluso, muy difícil de entender incluso para generaciones anteriores. Entonces vean ustedes aquí los canopus, vean ustedes acá el Amset, el Hapi, el Kebeh Senuf y el Duamu Tef. En el Amset se metía el hígado, en el Hapi se metían los pulmones, en el Kebeh Senuf se metían los intestinos y en el Duamu Tef se metía el estómago. Ellos no guardaban el cerebro. Para los egipcios el cerebro no era un órgano importante. O sea, para nosotros en la actualidad, yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente el cerebro es lo más importante porque somos seres racionales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos guardaban estos órganos y además el corazón también. Lo que pasa es que el corazón no lo guardaban en los canopos, el corazón lo guardaban en otro lugar porque ese corazón se utilizaba para poder ingresar al inframundo y eso se los voy a mostrar en una siguiente diapositiva. Entonces, vean ustedes acá. ¿Cierto? Una escultura colosal, esta es de Ramsés II, que se encuentra actualmente en el Museo de Egipcio del Cairo, y vean ustedes la altura, 20 y pico de metros. O sea que el arte, vuelvo y repito, en el mundo egipcio tenía todas las escalas y todas las proporciones que ustedes se alcanzan a imaginar. Lo que pasa es que la mayoría de sus propietarios eran gente de élite, sin embargo, también clases sociales menos favorecidas podían tener versiones no tan exquisitas. Lo que sí no podían tener era el acceso a lo monumental, a no ser que fueran a los lugares donde estaban ubicadas. Entonces había la necesidad de ir a estos lugares para poder acceder, ¿cierto?, a esos faraones deificados o esos dioses para rendir homenaje o pedirle favores. Entonces, vean ustedes lo que les decía, el hieratismo. El hieratismo, esta es una escultura sedente, ¿cierto? Aquí les traje dos imágenes para que se dieran cuenta ustedes del tamaño, es más o menos una escala 1:1. Aquí pues por eso mostré como unos turistas para que se dieran cuenta de esa escala. Y durante siglos, vuelvo y repito, era el hieratismo lo que marcaba la línea, digamos, de comportamiento. Era un arte imponente, pero porque era una élite imponente.
Los que más rápido llegaban al inframundo, al más allá, perdón, eran los que estaban en el mundo, en el anillo circundante al faraón. Eso es como un poco extraño, ¿no? Pero era como ellos lo pensaban, un privilegio de élite. Y vean ustedes entonces acá, lo que les decía, estos son tal vez los dioses principales, no quiere decir que sean los únicos, donde podemos ver representaciones antropomórficas, los principales, y antroposomórficas en lo que vendrían a ser dioses, digamos, no tan importantes o de segundo nivel. ¿Ven? Obviamente esta es una representación contemporánea, es una ilustración, no fue hecha en su momento egipcio. Y esta es una imagen que les traigo yo a ustedes para que se den cuenta de lo que les venía diciendo. La monumentalidad, el cromatismo, la policromía que invadía completamente la cotidianidad de estos templos. Es muy difícil reproducir esto en la actualidad, por lo que ya mencioné, porque los químicos que se utilizan para la creación de pigmentos en la actualidad son, digamos, como de otra generación, de otro orden, con otras condiciones muy distintas. Entonces vean ustedes acá, esto es otra tumba, ¿cierto? Esta es la tumba de Pachedú, que no está ubicada en el Valle de los Reyes, sino en el Valle de los Artesanos, ¿cierto? Artesanos que no son los que yo mencioné, no son, desafortunadamente no son los pintores o los escultores, sino son los orfebres, ¿no? Entonces aquí vemos la tumba de un artesano que por ser un gran orfebre y poder crear las piezas para todos estos faraones, cuenta con un lugar favorecido en el Valle de los Artesanos, donde estamos viendo aquí, digamos, la compañía de lo que vendría a ser la pintura o el dibujo y la escritura. No se diferencian. Esto tiene una mayor escala de lo que también lo tiene a una menor escala en lo que vendría a ser el equivalente pues, a la escritura egipcia. Y ven ustedes acá, entonces, este es una rendición de cuentas, ¿cierto? Ante Osiris. Este es el dios Osiris antropomórfico, que obviamente está recibiendo al escriba Ka y a la esposa Merit. ¿Ven? ¿Para entrar a dónde? Al inframundo, o sea, donde está quién? Osiris, que es uno de los dioses más importantes. Perdón que se me monta esto acá encima del texto. Perdón. Bueno, entonces aquí llego al punto que les dije que con lo que voy a cerrar, de hecho, y es el libro de los muertos. En el mundo egipcio, todo egipcio debía en vida mandarle a hacer a un escriba, ¿cierto? Su libro de los muertos. Sin el libro de los muertos, él no puede acceder al inframundo. En ese libro de los muertos se cuenta la historia de la persona. ¿Qué fue lo que hizo en vida? Lo bueno y lo malo. Se supone que para poder entrar al mundo de los dioses hay que ser bueno también. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Engañaban, ¿cierto?, a los dioses en la entrada al inframundo, poniendo el escarabajo que les mostré anteriormente, el escarabajo en una balanza. En este lado de la balanza estaba el escarabajo, donde se supone que iba el corazón, ese órgano u otro que les dije yo a ustedes que se guardaba separado de los cánopos. Se supone que se debe poner el corazón, pero lo que se pone ahí es un escarabajo. Eso crea un conjuro que hace que los dioses que están ahí en la entrada del inframundo lo vean como si fuera un corazón, y no es un corazón, es un escarabajo. Y al otro lado de la balanza hay una pluma, porque para los egipcios un corazón noble, un corazón liviano, era un corazón que había hecho bien en vida, por lo tanto tenía garantizada la entrada al inframundo, pero hacían trampa. Entonces es como si nosotros en la actualidad tuviéramos que mandarle a hacer a un artista el cuento o el relato de nuestra vida, y en el momento de morir, digamos que lo lleváramos con nosotros para poder entrar al cielo. Algo que obviamente pues, no se puede comparar a lo que nosotros estamos viendo acá, porque no estamos bajo una configuración politeísta, sino completamente monoteísta, y que ha sido secularizada por el surgimiento de ideologías más recientes. Bueno, entonces este es un libro de los muertos, uno de los más importantes encontrados, ¿cierto? Que ha sido custodiado en el Museo Británico y fue realizado por 3 escribas sobre el papiro. Recuerden ustedes que el soporte que se utilizaba en la antigüedad
El primero fue la arcilla. Después sigue el papiro. En la Edad Media aparece el papel, que da lugar al libro, que nosotros abrimos así. Pero en la antigüedad no leían así, sino que en la antigüedad leían así. Y estos papiros tenían 23 metros de largo, imagínense ustedes. Había que desenrollar y enrollar el otro extremo para poder ver todo este relato. Eso lo que nos está diciendo es que la cosmovisión egipcia es completamente extraña para nosotros. Es por eso que tal vez nos fascina. Pero si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y llegáramos allá, quedaríamos absortos, fascinados de ver cómo de una u otra manera entienden la vida, el mundo y la muerte. Muy bien. Y esto es lo que les decía, ven ustedes, esta es una foto que me pareció interesantísima porque muestra los intentos de reproducir el vestuario y también de poder reproducir un poco el cromatismo, la policromía fascinante de la antigüedad. Es muy difícil que podamos replicar estos momentos históricos y artísticos porque las técnicas y las tecnologías cambian, evidentemente. Y para concluir, lo que les decía, ese mundo de élite, esta era la forma en que ellos se vestían y cómo el faraón tenía que tener una apariencia extremadamente delgada para muchos en la actualidad, pero también como diferenciador del resto de la gente y también su color de piel completamente, digamos, blanqueada. Ahora, eran muy vanidosos todos, incluso, digamos, el egipcio de a pie. Y hay datos que dicen, creo que lo mencioné en la conferencia anterior, que se maquillaban con pigmentos mezclados con cobre y con plomo para que quedaran fijos, y eso creó, digamos, muchas muertes por esa vanidad egipcia que estaba conectada con lo religioso. Ellos no se maquillaban solamente por vanidad, sino que la forma en que ellos se maquillaban era una forma de, digamos, reconocerse tal vez más a los dioses. El maquillaje egipcio no es más que otra cosa que la representación del ojo de Horus. Bueno, muy bien, entonces, eso siendo las 7:02, concluyo la conferencia del día de hoy y abro el espacio para que Lorena reciba preguntas y me las puedan transmitir para responderlas con muchísimo gusto. Lorena, ¿me escuchas? Y Juan, muchísimas gracias. Muy interesante toda la conferencia, muchas gracias. Ya estamos atentos si alguien tiene alguna pregunta. Por ahora, maravillosa conferencia, esclarecedora. Muchas gracias, Juan, de nuevo. A ustedes. Agradezco a Liliana Chaya por haberme acordado del nombre de las muñequitas rusas, las matrioscas. En ese caso, digamos que es un fenómeno distinto. Las matrioscas vendría a ser un fenómeno folclórico ruso, ¿cierto? Decorativo. En el caso de lo que se hacía en los sarcófagos egipcios era una forma de poder mantener lo más puro la momia del faraón. Entonces, pero son dos, digámoslo así, comparaciones que son muy válidas para hacerse entender. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy atento. Aquí me pregunta Liliana Chaya que si uno era pobre y no tenía plata para el libro de los muertos, ¿estaba frito? Sí y no, porque tú tenías el libro tuyo, tu libro de los muertos, el que te correspondía a ti, pero no era tan bello, ni iba a contar la cantidad de cosas que se relataban en el libro de los muertos de los faraones y de ese anillo que lo circundaba. Entonces, se estaba frito en el sentido de que obviamente no era tan bello y no iba a convencer tan fácilmente a los dioses. Pero lo podías, digamos, subvertir un poco si tenías el amuleto del escarabajo que te permitía engañar en la balanza con aquello del corazón. Aquí me dice también Lili Estrada que si les puedo hablar un poco sobre las dinastías. Bueno, obviamente yo soy historiador del arte, pero para poder hablar de historia del arte tengo que saber de historia, que no es mi especialidad, pero tengo que profundizar en ella. Las dinastías fueron muchas y dentro de cada dinastía hubo varios faraones. Entonces, lo que yo mencioné anteriormente sobre las dinastías eran generaciones completas de faraones, ¿cierto?, que tomaban el poder por vía consanguínea. No existía la posibilidad de que alguien pudiera acceder a ser faraón si no venía de esa línea o de esa consanguinidad. ¿Ves? Entonces, ahora, vuelvo y repito, fueron muchas dinastías porque fueron siglos. O sea, yo creo que la cultura egipcia es la más extensa de la antigüedad.
Es la que más tiempo logró mantenerse. Entonces estamos hablando de cientos de generaciones que se agrupaban por dinastías y solamente así se podía llegar a ser faraón. No es algo como lo que sucede en la actualidad, donde uno puede escalar en la pirámide social o no sé, un periodista puede llegar a ser presidente, haciendo como una analogía en términos de mandato. No, eso no existía. Entonces la dinastía es un sistema monárquico, como el que se dio en la Edad Media. Evidentemente. Lo que pasa es que el sistema monárquico medieval es monoteísta y el sistema monárquico egipcio es politeísta. Los faraones iban más allá, mientras que los reyes en la Edad Media iban ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque estamos obviamente bajo un paradigma cristiano católico completamente, digamos, diferente en algunos aspectos, aunque es muy curioso, eso lo vamos a ver para cerrar el ciclo de conferencias, como las catedrales góticas europeas tienen una cantidad de información que viene de los egipcios también. Impresionante, impresionante. Los tímpanos de las catedrales góticas tienen representaciones de Jesús, ¿cierto? O del Pantocrátor, el gran creador, y son representaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los arcanos de los egipcios. Eso es maravilloso, porque hay una cantidad de información que está oculta. Y el arte es lo que nos permite a nosotros decodificar una cantidad de cosas, tratando de no cometer el error de especular, porque creo que Octavio me preguntaba en la conferencia anterior sobre una representación teatral basada en la historia de Nabucodonosor. Claro, pero es que el arte, después del siglo XVIII, después del siglo XIX, lo que hace es romper los patrones y empezar a darle lugar a la subjetividad. O sea que el arte subjetiviza muchas cosas. Aquí hay otra que dice: la estética del cuerpo egipcio, la belleza de sus formas podría tener una asociación con la belleza griega, que es más filosófica. Lo que pasa es que la noción de belleza de los griegos viene de la filosofía, precisamente, Luz Adriana, muy bien. Mientras que la belleza egipcia es un legado de los dioses, o sea, es de carácter religioso. ¿Ves? Entonces, lo que pasa en el mundo egipcio es que la belleza tiene que ser imponente, monumental, esquemática, poderosa, mientras que la belleza en el mundo griego, que es gracias a la filosofía, nos relaciona con la naturaleza y entiende el cuerpo humano como un aspecto más de lo natural, las proporciones del cuerpo, las torsiones del cuerpo, los movimientos del cuerpo. Una imagen de un faraón girando su torso, poniendo los pies de manera flexionada, denota debilidad, humanidad, y eso no les convenía. Lili Estrada pregunta que de dónde sacan tantas piedras preciosas y cuáles usaron. Mira, había dicho que ellos tenían como una frontera geográfica que vendría a ser el mar Mediterráneo. Y en la parte sur lo que era el desierto del Sahara. Perdiste Argentina, perdón. África ha sido, es y será un lugar maravilloso para yacimientos de petróleo y de piedras o de minerales. Entonces ellos lo tenían ahí. El hecho de que hayan construido más en piedra caliza que los mesopotámicos es porque en Mesopotamia no había canteras de piedra caliza, ni había incrustaciones de piedras preciosas como veíamos supuestamente en las pirámides, porque no lo tenían ahí en su entorno. O sea, el río Nilo, alrededor del río Nilo, había todo tipo de yacimientos de minerales. Tenían las canteras de la piedra caliza, todo lo tenían ahí. Y eso les servía como una protección también para invasiones. Por eso fue que duraron más que otras culturas. Ahora, aquí Carlos, dice, perdón, Lorena. qué pena. No, es que antes teníamos otra pregunta, era, ¿esa policromía se conserva hoy en día de lo que has mostrado? Esa No, estaba arriba y no la teníamos. no, esa policromía se ha perdido por el paso del tiempo, por los saqueos del último momento de el periodo de la decadencia, donde se hacían los hipogeos, por los robos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. No se les olvide todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de arte que robaron, tanto los de un lado como de otro. Ahí no se puede decir que unos eran los buenos y eran los malos, pero esa policromía se pierde es por el paso del tiempo y también por el traslado de estas piezas a diferentes museos en el mundo. Okay. Aquí hay otra pregunta de Octavio. ¿Los egipcios de los que estamos hablando eran originarios de Nubia? A mí Octavio me encanta porque me hace las preguntas más difíciles. Nubia está en África, ¿cierto? Y esta es una información más histórica que se podría dar con más tiempo. Y es que estaba el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿cierto? El Alto Egipto
es donde está el manantial, o sea, donde nace el río Nilo, y el Bajo Egipto es el delta, o sea, donde llega el agua dulce al mar Mediterráneo. Entonces hubo un momento donde había una separación, que era el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Nubia, de una u otra manera, sí perteneció, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, los egipcios son africanos y Nubia está dentro de África. Sus grandes ancestros también vienen de Nubia, por supuesto, pero ellos se separan después. Toda esa región de África después va a ser afectada por el islamismo y va a cambiar completamente su configuración. Entonces, sí eran originarios de Nubia, pero también estaban ubicados en la parte cercana al delta del río Nilo. No se puede decir que hayan venido exclusivamente de Nubia, Octavio. Gracias por la pregunta. Bueno. Bueno, Juan, yo creo que ya con estas preguntas damos por terminada nuestra conferencia, nuestro tercer tema de este ciclo de conferencias de arte. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros y por supuesto a ti, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Lo que hago, lo hago con el mayor de los respetos, le dedico tiempo. Cualquier sugerencia que me hacen la tomo en cuenta. A mí lo que me interesa es que pasemos un buen rato, ampliemos nuestra cultura general y también que pongamos en duda una cantidad de cosas que en generaciones anteriores nos enseñaron, pero que con el tiempo han venido cambiando. Entonces, yo más agradecido con ustedes que cualquier otra cosa y nos vemos en la siguiente conferencia para hablar entonces ya de los griegos. Si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Así es, Juan Carlos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes contigo, pero también les queremos invitar nuevamente a todas las personas que están conectados con nosotros para la conferencia que tendremos mañana en nuestros martes de bienestar y desarrollo personal. Estaremos con la vida y obra de Sara Rayo, así que la invitación es para que nos conectemos a partir de las 4 de la tarde. Que tengan todos una linda noche. Chao. Hasta luego y gracias.